Reporte 100. Así que es fecha Capicúa. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días Norman, buenos días a la audiencia en Hermosillo, en Cajeme y en todo el mundo, porque sé que llegas a todo el mundo. Norman Navarro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, fecha Capicúa. Pues llegamos, sí. Ya es ganancia. ¿Quién será importante que hoy empiecen de nuevo, un nuevo empezar hoy, nuevos comienzos y oportunidades este día? ¿A quién le aconsejan un nuevo comienzo y una nueva oportunidad? Pues a todos, ¿no? A todos. Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo, decía Facundo Cabral, ¿te acuerdas? Sí. Clásica que se lamentaba muy buena. Entonces yo creo que cada día es una oportunidad para todos. Yo respeto mucho a los numerólogos y a la gente que cree en fechas como esas. Yo en lo personal nunca he sido seguidor de ese tipo de cosas, pero si eso es un buen pretexto para empezar de nuevo y para tratar de empezar optimista a pesar de todas las situaciones y las circunstancias que nos están rodeando, bienvenida a las fechas capicúas, Juan Carlos. Sí, bueno, en el PRI quieren un nuevo comenzar, un nuevo inicio. Ahorita estábamos platicando con Bulmaro, aspira a la dirigencia estatal del PRI. También está ahí Humberto Robles Pompa, David Palafox, Onésimo Aguilera, Pascual Soto y Zaira Fernández. 2, 4, 6 aspirantes a la dirigencia estatal del PRI. Pues ¿qué hay en el PRI? Que hay tantos que quieren la dirigencia. ¿Qué interés hay en el PRI? ¿O qué no hay en otro lado que quieren la dirigencia del PRI, no? Sí. Es otra forma también de leer la pregunta. Puede ser. Curioso, pero bueno. Sí, ahorita vamos a entrar a lo de la dirigencia estatal del PRI. Antes, Caborca nuevamente fue... Cabronca. Sí. Fue nota nacional. Nuevamente un convoy, con... Pues los datos están encontrados. Hay quienes dicen que eran 20 carros con 4 o 5 sicarios cada uno. El alcalde mencionó entre 40 y 50 carros. María Dolores del Río, secretaria de Seguridad, dijo que tenía imágenes donde tenía el número exacto. No dijo qué número exacto porque es parte de la investigación. Lo cierto es que nuevamente, como en 2020, que fue la última incursión, si no me equivoco, nuevamente las personas hablando al 911 pidiendo auxilio, y durante 5 o 6 horas pues nadie acudió a resolver o a atender a esa gente que estaba llena de miedo, de pánico, que aunque no pasó nada a la población civil, sí causó terror en la población. Obviamente son movimientos de la mafia que comenzaron, este tipo de incursiones o de acciones comenzaron después de que comenzaron a engrosarse las filas de la mafia con personal del ejército. Muchas personas que fueron del ejército y que se salieron o fueron dados de baja por malos manejos en su carrera, comenzaron a usar este tipo de propagandas o de formas de amedrentar a la población o de tratar de demostrar un mayor poderío. Son estrategias que se usan en la guerra, son estrategias que están en el libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Son estrategias muy antiguas, pero que obviamente se están utilizando en la actualidad, y sobre todo lo que me llama la atención es que usan también los videos para tratar de demostrar que ellos son más o que ellos son mejores. Sí. Se están enfrentando con un ejército organizado, que lo primero que hace es medir qué es lo que está pasando y hasta dónde. Porque si sale de golpe todo el ejército, con todo el armamento, ahí sí se va a hacer una tracatera, como decían en el pueblo, y puede ser más alta la cantidad de civiles muertos. O sea, podemos pensar que esta incursión fue negociada, palabrada, fue, oye, entra, haz tu relajo y nosotros nos vamos a meter. No. Así no, porque lo que así. sea de cada quien, los malosos se portaron decentes. O sea, No entre comillas así. Decentes, porque Pues soltaron a los 5. O sea, bueno, soltaron a los 5 de los que había denuncia. De los que había denuncia. Ajá. Hay otros que levantaron que no hubo denuncia. Ajá. Sí. O sea, aparentemente más o menos. se llevaron a los malosos, y con los que levantaron y se equivocaron los regresaron, ¿no? Así es. Y llegaron y atacaron ciertos lugares, no se metieron domicilios con la población civil, Uh-huh. pero tampoco la policía los contuvo, pues, o sea, a lo que voy fue una incursión organizada, Sí, no. acordada, negociada. No acordada. Los agarras obviamente de sorpresa, Sí. Haces el movimiento, lo haces muy espectacular, sacando videos y subiéndolos inmediatamente a las redes
para que la gente se sienta intimidada y ellos tratando de demostrar algo que para comenzar no tienen, y la prueba de que no tienen esa capacidad es de que cuando llegó la caballería pesada, ya brillaron por su ausencia. Me llama la atención porque hubo maneras de manejar esta información, sobre todo con quienes tienen poca experiencia en la historia del narcotráfico, porque me llamaba mucho la atención que trataron de echar encima el caballo en algunos medios, diciendo o tratando de hacer ver como que el problema había comenzado en Caborca hace poco. No, señores, Caborca ha sido la perla del narcotráfico desde la época de Caro Quintero. Recordemos que fueron los lugares donde se encontraron los sembradíos de marihuana más grandes, con el Búfalo, no sé si recuerdes el caso, y es un lugar que siempre ha estado inmerso, igual que Cajeme. Cajeme está pagando ahorita la cruda, por así decirlo, de haber estado, de ser un área que siempre ha estado inmersa con incursiones de narcotraficantes, donde vivieron narcotraficantes o siguen viviendo. Y a mí me llama la atención porque tú escuchas las canciones en los festivales, en los conciertos, la música, son narcocorridos, la gente se viste como o trata de traer la indumentaria o los vehículos o la cultura del narcotraficante. Sí. Y después se asustan porque dicen, Chihuahua, aquí están los narcotraficantes. No, pues ahí siempre han estado. No nos vamos a hacer tontos. En alguna época se le cuestionó al entonces gobernador, Manuel Fabio Beltrones, oiga, es que se sabe que aquí está Amado Carrillo. Y todavía recuerdo que él contestó, bueno, pues que presenten una denuncia. ¿Así? Sí. O sea, que presenten una denuncia. Como si no supieran lo que estaba pasando. O sea, de que somos, porque me acuerdo antes con el gobernador Rodolfo Félix Valdés, es que nada más somos un estado de paso. Esa era la manera de decir, aquí no está pasando nada. Pero si tú te ibas a los reportes de la policía estatal, las policías locales, las policías municipales, había casos de gente que se peleaba por cargamentos pequeños de droga, por movimientos de dinero, por vehículos, ya secuestraban muchachas para violarlas bajo los efectos de la marihuana, de la cocaína. O sea, comenzaba este problema que ahorita es un mega problema inmenso. Antes, de una u otra manera, se controlaban a los medios para que no publicaran muchas cosas de estas, que no se dijeran muchas cosas de estas, pero llega un momento en que se desborda el vaso y eso es lo que está pasando. Se está pagando la cruda de la fiesta, sí. Porque, digo, no nos podemos hacer para ningún lado con eso de los narcocorridos y las fiestas raras, esas extrañas. Hay que aceptar que no intervenga la autoridad. Hay que terminar aceptando eso, Jesús, porque yo recuerdo a la anterior incursión le tocó a David Anaya Coley, ¿no? Le tocó a la anterior administración de Claudia Pavlovich, y también la justificación que dio María Dolores del Río fue muy parecida a la que dio la administración de Claudia en aquel momento, en la que les habían puesto señuelos, trampas para que los policías se fueran a otro lugar y que dejaran vacía Caborca y que entonces no atendieran cuando incursionó el grupo armado. Muy parecía la justificación esta vez de María Dolores a lo que en la administración de Claudia se dijo también. Aunque hemos tenido experiencias también a la inversa, Juan Carlos. Sí. Recordarás aquel ataque estratégico con Abel Murrieta, que en paz descanse, a la cabeza como procurador de justicia del Estado, sí, donde la autoridad terminó imponiéndose. Entonces, es muy difícil y es complicada tu pregunta. Sí, claro. Si hay que aceptar que la autoridad se imponga o no. En teoría, el Estado para eso es. Una de las facultades del Estado es poner orden. Mira, es muy complicado lo que ocurre en Caborca, y yo coincido con Norman en que es un problema añejo, no es un problema reciente, no es un problema del convoy de hace unos días para acá.
Y para eso hay que entender cómo funciona la economía de la región. Es una economía cuya columna vertebral son el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el tráfico de migrantes, y el tráfico de humanos. Nos decía hace como unos 16 o 17 años el padre Claudio Murrieta, en un viaje que hicimos por la ruta de Quino, por la ruta del padre Quino, entramos precisamente, estuvimos en Pitiquito, entramos por Altar Átilo, Quito, Tubutama y salimos en Magdalena, cuando todavía se podía transitar se puede transitar, pero sin tanta seguridad. Con relativa tranquilidad en aquel tiempo. Sí. Y en Altar particularmente hicimos una escala donde el padre Claudio Murrieta hacía una explicación a un grupo de universitarios de cómo funcionaba la economía de la zona. Y es una economía que nos decía, a mí se me quedó muy grabado desde entonces, es una economía de negro. Todo lo que ves en Altar, alrededor de la plaza, en los puestos donde venden mochilas, donde venden camisetas, donde venden garrafones para el agua, están pintados de negro. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de transitar por el desierto sin que algo brille y que la Border Patrol, la patrulla fronteriza, no te pueda detener. El día de ayer, Juan Carlos, tú tenías una de las entrevistas, aprovecho para felicitarte, más útiles, creo que las entrevistas deben de ser útiles, el periodismo debe ser útil, más ilustrativas y más pedagógicas de lo que ocurre en Caborca con el periodista Oscar Valderas, si mi memoria no me falla. Exacto. Y él decía algo que yo suscribo 100%, para que el tráfico funcione, el narcotráfico funcione, debe de haber por un lado base social y apoyo institucional. Yo creo que en Caborca está ocurriendo precisamente eso, y trato con eso de no sacarle la vuelta a tu pregunta, sino de acercarme a una respuesta a tu pregunta. La base social todavía, evidentemente hay una economía, como decía hace un momento, que vive de eso, los changarritos de la esquina, los centros de diversión, los bares, etcétera, viven un poco del dinero que se dispersa producto de esa economía que está ahí. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente hay cooptación del crimen organizado de jóvenes que necesitan oportunidades laborales. Y efectivamente, las autoridades, entiendas en este caso particular la Guardia Nacional, o peca de acción o peca de omisión. Si sabía, como estaba alertado, que ese convoy iba a entrar a Caborca, varios traileros en su momento, algunos medios de comunicación lo hicieron público, varios traileros estuvieron advirtiendo que venían ese grupo de vehículos con destino a Caborca, no pasó absolutamente nada. Entonces, ahí hay un detalle que vale la pena revisar, y con esto cierro, vale la pena revisar cómo está funcionando la política de seguridad, y si la política de seguridad, que en gran medida está articulada en base a ello, me refiero a la política de seguridad del sexenio del presidente López Obrador, en el papel es una política que dice, vamos a atender los rezagos sociales de los grupos vulnerables, porque muchos de estos jóvenes son cooptados por el crimen organizado. Y por otro lado, vamos a reorganizar los cuerpos policiales y vamos a crear 148 cuarteles de la Guardia Nacional, así rezonificaron el país. Vamos a atender por otro lado a reforzar la unidad de inteligencia financiera, y vamos a reforzar también los cuerpos de seguridad. Hoy, a 3 años de distancia, la máxima de abrazos no balazos evidentemente no está funcionando. Tampoco creo que sea alternativa, y lo digo claramente, no soy experto en seguridad, tampoco creo que sea alternativa ir y enfrentar sin estrategia al crimen organizado como lo hizo el presidente Felipe Calderón, porque los resultados también ahí están a la vista. Por eso te digo que es muy complejo el sentido de tu pregunta. No es tan fácil, no es tan sencillo confrontar o enfrentar al crimen organizado si no se tiene la capacidad de fuego y la capacidad de estrategia para hacerle frente. Sí, bueno, capacidad de fuego pareciera que sí hay, porque no, sí hay. El dato que tenemos es que el segundo estado con mayor número de elementos de la Guardia Nacional es Sonora. Sonora. Yo hubiera pensado que Michoacán o que Guerrero. No, es que tienes que acordarte que Sonora es de los más grandes. Sí, entonces después de Sinaloa es Sonora con el mayor número de elementos de la Guardia Nacional. Geopolítica estratégica, pues. Con el mayor número de elementos de la Guardia Nacional, Sí, pero tienes que entender que no porque tengas toda la fuerza la vas a dejar, la vas a soltar.
Si sale una camioneta, una Hammer del ejército, con un Barrett 50 y comienza a disparar, ahí sí atraviesas carros, atraviesas casas. Civiles. Y puedes matar muchos civiles. Ahí se tiene que tener mucho cuidado con cuánta fuerza sueltas. Y me voy al ejemplo de ayer, del pick-up de aquí en Hermosillo. Sí. Hubo tiroteo, o sea, pero ahí tienes que ir midiendo. Si hubieran sido 50 carros en el tiroteo contra otros 50 carros del ejército o 100 carros de la policía, la probabilidad de civiles y de daños es mucho más alta. Entonces, tienes muchas veces que medir el efecto final, o el resultado final, porque el efecto va a ser muy espectacular, sí, pero el resultado final, recuerdas cuando... O sea, aquí es de perder para las autoridades de seguridad pública. ¿Mande? Aquí es de perder para las autoridades de seguridad pública. Claro. O sea, pierden porque no actúan para evitar un derramamiento de sangre y pierden si actúan porque provocarían un derramamiento de sangre, pues. Sí, es que ahí tienes que medir. Es peligroso, pues. Muchas veces pensamos que nada más es tan sencillo como mátenlos a todos. Y no, espérate, porque en el inter de matar a todos, puedes matar a mucha gente inocente. Y sí, ahí es el efecto a posteriori. O sea, ¿qué pasó? No, pues es que íbamos a matar a uno y terminamos matando 50 civiles. Eso es peor. Finalmente eso es peor. Sí. Pero la acción de ayer de la policía aquí en Hermosillo estuvo bien. Se midieron los alcances y lograron detener a esta persona, a sí, le tiraron las llantas, ¿no? Pues, le tiraron las llantas. Sí. Bueno, cerramos el tema de Caborca para entrar al Juan Carlos, aquí, ¿sí? Lo que es un hecho nada más es que, a juzgar por los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos se han incrementado considerablemente. Es decir, esa es una evidencia palpable de que la estrategia de seguridad no está funcionando y que urge un correctivo en ese sentido. Y bueno, el CAGEME destaca en esos números. CAGEME destaca en esos números. Bueno, cerramos el tema de Caborca, la dirigencia estatal del PRI, ya el PAN renovó su dirigencia, está Gildardo Real, parece que se están reagrupando los panistas, parece que se están reestructurando los panistas, parece que por lo menos ya no les da miedo sacar la cara como les dio miedo sacar la cara el sexenio pasado, y el PRI está en ese proceso. Es deseable, por supuesto, que haya partidos de oposición, porque los contrapesos son muy, muy necesarios. En ese contexto, pues hay 6 tiradores para el PRI estatal, para la dirigencia estatal del PRI. ¿Le ves futuro al PRI en Sonora, Jesús? Sí, por supuesto que sí sí lo veo. Ya al PRI, igual que al PAN, en su momento se le ha extendido el acta de defunción en varias ocasiones y han logrado sobresalir. Evidentemente están en una situación complicada porque no tienen jefe máximo a nivel presidencia y tampoco tienen jefe máximo a nivel Estado. Están en un momento interesante no para refundarse, pero sí para replantearse cómo van a poder salir adelante en esta coyuntura que es muy interesante. Yo coincido plenamente contigo en la necesidad de equilibrios y de contrapesos, y pienso en el PRI y en el PAN como equilibrios y contrapesos que creo ya irán, por lo menos en Sonora, por lo que alcanzo a ver, cada uno por su lado. Creo que el tema de la alianza ha quedado completamente desdibujado o ha quedado completamente difuminado ya en Sonora. En lo local. En lo local. En lo nacional me parece que está vigente. Sí, con Lili Telles, yo creo, ¿verdad? No tengo idea, no sé. Pues es la figura más visible que tienen ahorita, ¿no? Es una figura visible, sí. Y ya dijo que quería hacer. En un space de Twitter dijo que quería hacer, entonces pues habrá que esperar, ¿no? Sí. Ahora, lo interesante del PRI es que no queda claro el método de elección. Los panistas se la aventaron con elección en urna. O sea, jugaron a un proceso democrático, creo que le salió bien. Los priistas todavía no queda claro cómo va a ser. Te decía hace Bulmaro Pacheco hace rato que efectivamente ellos están pensando en la posibilidad de una auscultación. Yo le preguntaba a Bulmaro hace unos días, bueno, ¿y auscultación a quién? A ciertos liderazgos. Es decir, a mí me parece que ese es un juego de dados cargados, pues, para alguien. Y le vino a poner sabor al caldo la salida de la síndico municipal, Zaira Fernández, porque hasta ahorita habían más o menos transitado bien algunos de los que mencionas, Bulmaro, Pompa de Nogales, Pascual Soto, David y Aguilera. Onésimo sí. Aguilera.
viene Zaira y lo leen, he platicado con algunos de ellos, lo leen pues como la intención de un grupo del PRI y un grupo de poder económico por quererse apoderar del Partido Revolucionario Institucional. Sí, la sub-17, que ya es sub-40, sub-45. Algunos de ellos, efectivamente. Sí, Flora Ayala. Sí, algunos de ellos, efectivamente. Ok. Sí. Norman. Coincido totalmente con Durazo, pero ya estaban apoderados del partido, ¿no? Sí, por eso. Pero ahorita es tierra de nadie, pues el PRI. Ahorita están sueltos, pues, entre comillas. La gobernadora se fue a Barcelona y se queda sin control el partido, pues. Sí. Ernesto de Lucas está haciendo malabares, está más o menos conteniendo, creo yo, el cerco, pero la elección está en puerta y tiene que haber renovación. Pero también era de la sub-17, ¿no? Sí. El Pato. Sí, Ernesto de Lucas, sí, claro. Sí, es el mismo grupo. Y Bulmaro es aquel grupo del pasado, de los años de Ocaña, que también lo veo como con buenas posibilidades, pero la llegada de Zaira Fernández le pone sabor al caldo. Sí. Porque estaba así como que no borboteaba este caldo y de repente comenzó a hacer mucha ebullición. Se ve interesante porque Zaira hizo muy buen trabajo en alcoholes con Claudia, se enfrentaron a muchos conflictos, muchos problemas, salió airosa en un terreno en donde muchos han tropezado muy feo. Sí. En un terreno donde se presta para la corrupción, para los enjuagues, para los problemas, para los conflictos con la sociedad, sobre todo cuando cerraban los bares muy tarde y todas esas broncas, y el estar multando. Sacó bien la cabeza, estaba ahora de síndico. Sí. Pues vamos a ver, porque sí está complicado. Tendrá que dejar el cargo, ¿verdad? De síndico, ¿no? Ya solicitó. ¿Licencia? Pero se tiene que pasar al Congreso. Cabildo. No, a Cabildo. Bueno, Cabildo. Porque entiendo que no hay nada que se lo impida legalmente. Puedo estar mal, pero entiendo que no hay nada que se lo impida legalmente. Sí. Pues es que son estatutos del PRI. Ahí el PRI tendría que decir si sí o si no. Bulmaro lo que pidió fue que saliera del puesto de síndico para que no se prestara malas interpretaciones, que se usaran recursos municipales. Pero aquí lo curioso es que, como tú decías y le comentabas a Bulmaro, bueno, viene de una administración panista, priisto. ¿Qué es o qué? Pero lo que me llama la atención son las declaraciones de Zaira, que dice, no vamos a hacer alianza con el PAN. ¿Y está en una administración del PAN? Y está en una administración que venía junto con el PAN. Entonces, a Chihuahua, pues ¿a qué vamos a jugar ahora? Pero ese es juego de ellos. Claro. Y en una democracia, pues creo que todo se vale si no es ilegal. A lo mejor, como decía Durazo, están replanteándose. Pues mira, el juego va a ser nuevo ahora, diferente. La agenda nacional está acaparada por el presidente, porque no se habla en este país de cosas que hace el presidente. Uh-huh. Ya nos hace falta algún tema local, por piedad. Sí, pues por eso te digo. Tema local, por piedad. Le puso sabor al caldo ahora Zaira con su llegada. Yo siento que va a estar más entre Zaira, Bulmaro y quizás Robles Pompa. Sí. Que son las cabezas más visibles por ahí. David Palafox, pues también no le quitamos mucho reflector, pero va a estar bueno el agarre y el entretenimiento. Pero algo que decía Bulmaro también es la unidad, y ese es el gran problema del PRI, que siempre han tenido mucha disciplina y mucha unidad. Entonces, lo que ha sido, lo que los mantiene vivos, la unidad, es también lo que ahora se les critica, porque se sientan y se quedan callados. Sí, y ya no dicen nada. Con eso cerramos porque se nos acaba el tiempo. Gracias, Jesús Moreno Durazo. Gracias, Norman Navarro. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. Que les vaya muy bien. Igualmente, hasta el próximo martes. Reporte 100.